Bendiciones con todos. Tema 255, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la profecía de la destrucción del templo, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por su rechazo a Jesús, Jerusalén y el templo estaban destinados a la destrucción, y por ello nuestro Señor lloró sobre la nación que ya en muchas ocasiones había tratado de acercarse a ellos y mostrarles su gran amor y misericordia. Pero por su duro corazón y necios razonamientos no entendieron que aquel que rechazaban era el Mesías que tanto esperaban, y por lo tanto, al no recibirlo, se precipitaron a su propio fin. Miren lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu ciudad, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si nos damos cuenta, aquí también el Señor profetiza la destrucción de la ciudad, tal y como lo está haciendo en el capítulo 24 de Mateo, y esto realmente ocurrió en el año 70 después de Cristo. Por tanto, las palabras de Jesucristo que aparecen en Mateo 24, el 1 al 2, corresponden a una profecía donde Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén y del templo. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito sitió la ciudad, ya que los judíos, a través del grupo revolucionario de los celotes, se habían rebelado. Aquel sitio fue una verdadera masacre horrenda, tanto que hasta el mismo general Tito se impactó por ella. Y al respecto, el historiador judío Flavio Josefo nos narra lo ocurrido en su obra Guerra de los Judíos, tomo 6. Escuche lo que dice. Les fue quitada a los judíos la licencia y la facultad que tenían de salir, y con esto perdieron la esperanza de alcanzar salud ni poder salvarse. El hombre había ya entrado en todas las casas, generalmente en todas las familias. Estaban las casas llenas de mujeres muertas de hambre y de niños, y las estructuras de las calles estaban también llenas de hombres viejos muertos. Los jóvenes andaban sin color, casi como muertos, por los mercados y las plazas, y cuando sucedía que alguno muriese, todos quedaban muy amedrentados, pues no podían sepultar los muertos por el gran trabajo, y aquellos en quien aún alguna fuerza quedaba, avergonzados no podían hacerlo, porque por ver tanta muchedumbre, y parte también porque no sabían el fin que ellos mismos habían de alcanzar, morían. Finalmente, muchos encima de los que sepultaron, muchos huían a sepultarse vivos antes de que llegase el fin de sus días, y no se oían en tan grandes males llantos ni gemidos, porque la gente, la grande que padecían, no daban lugar para ello. Los que morían postreros miraban a los muertos primeros con los ojos muy secos y sin virtud para poder echar una lágrima, y con las bocas y vientres corrompidos. Como Tito, que andaba
rodeando la ciudad. Los visité tan llenos de cuerpos muertos y la corrupción que de ellos salía por estar podridos, dolido mucho, gemido y extendido las manos altas a Dios, decía con alta voz que no era él causa de tanto daño. Miren lo que le pasó a los judíos por desobedecer, por rechazar al Señor Jesucristo. Una masacre abominable. En el tomo 7, Guerra a los Judíos, Josefo nos habla de cómo la ciudad comenzó a quemarse desde sus puertas principales y de cómo el ejército romano tomó gran violencia en contra de judíos que terminó en terrible masacre que afligía a Tito y aunque trataba de evitarlo, no lo lograba. Finalmente, el templo de Jerusalén fue quemado por un soldado romano, aún en contra de la voluntad del general Tito. Arrojando una tea de fuego por una de las ventanas del templo, inició el fuego, el cual se extendió y despertó la euforia de todos los soldados romanos, quemándose allí aquella maravillosa obra arquitectónica que era el orgullo judío. No quedó absolutamente nada después del incendio, y así se cumplieron las palabras de Jesucristo cuando dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Curiosamente, en los versículos 3 encontramos el propósito de este capítulo en la petición de los discípulos a su maestro. Dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este capítulo se puede dividir en 3 secciones. La primera tiene que ver con el tiempo en que ocurrirá la destrucción del templo, el cual ya fue explicada en los primeros 2 versículos de este capítulo. Y Jesús solo lo profetiza como un acontecimiento que está en el futuro y que ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. La segunda sección corresponde a las señales que anuncian la segunda venida de Cristo. La palabra griega que aparece en este texto y que se traduce como segunda venida es paruxia, que literalmente significa advenimiento, y que Mateo es el único que utiliza de los 4 evangelios, y que más tarde Pablo la utiliza para hacer referencia a la segunda venida de Cristo en segunda de los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. A lo largo del capítulo, Jesús anuncia las señales antes de su segunda venida, las cuales estaremos estudiando, y entre estas también aparecen las señales antes del fin del mundo, que es la tercera sección en la que podemos dividir este capítulo. Las palabras griegas de donde se traduce el fin del mundo son sustenleai, hoaion, y literalmente significa la conclusión de tiempos del mundo. Y en este sentido, el fin del mundo mira a la consumación de los planes de Dios con esta humanidad. La tercera sección la encontramos antes del fin del mundo, corresponde a la gran tribulación que es la narrada en el libro de Apocalipsis y fue profetizada por Daniel en su semana número 70, que aún no ha ocurrido. Antes de partir a su martirio, nuestro Señor Jesús nos da una mirada profética a lo que viene en el futuro, y por ello es importante estudiar este capítulo. Un capítulo que ha sido muy controversial entre los estudiosos de la Biblia, ya que algunas partes de este han causado polémicas en cuanto a su correcta interpretación y aplicación para la vida cristiana. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La tremenda masacre, destrucción que le vino al pueblo judío por rechazar a Jesucristo. Jesús le había dicho: busquen, busquen el reino de Dios, porque si no va a pasar tal cosa. Y fueron destruidos. Mire lo que el historiador de esa época nos cuenta. Hoy va a ser lo mismo. Mire, la segunda carta de Pedro dice que la tierra va a ser consumida. Sus cimientos van a ser derretidos por el fuego. Porque Dios ha determinado eso, porque el ser humano no quiere arrepentirse. El ser humano, bajo su arrogancia, bajo su riqueza, bajo sus cosas, no quiere buscar al Señor. Dice que no existe, que es cuento.
que es un libro que escribieron para ponernos embelesados allí. No es verdad eso. La palabra de Dios es la verdad, es la suma de la verdad, y ahí está plasmada la vida de Jesucristo y ahí está plasmado cómo quiere que vivamos. Es hora de buscar al Señor Jesucristo, es hora de buscarlo de todo corazón. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada una de estas personas que la están escuchando, Señor. Pedimos Señor, que las personas tengan ánimo para volver a ti, ánimo para arrepentirse de sus pecados, ánimo para buscarte de todo corazón, Señor. Al mismo tiempo que te damos gracias por la familia, por la iglesia, por tus bendiciones, por tu misericordia, Señor. Alabamos y damos gracias a tu nombre, porque tú en tu palabra ya nos anunciaste lo que va a pasar si desobedecemos, Señor. Ayúdanos a incrementar nuestra fe. Como dijo aquel padre que llevó a su hijo endemoniado, ayuda nuestra incredulidad, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra. Que tengan un día lleno de bendiciones.